prácticamente a mí me encomendaron a la Santa Muerte para darme cuello. Tenía una sintomatología que pues era signo de muchos trastornos, de muchas enfermedades. Hacen un ritual y ponen tu foto en el altar, como ahí te lo encargo a para que le des cuello. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Antonio del Castillo y el día de hoy nos encontramos nuevamente en su canal, El Lado Oculto. Hoy me siento muy feliz y muy emocionado de contar con la presencia de un invitado muy especial. Él es David, el documentalista. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, les recomiendo que se queden hasta el final de esta entrevista, la cual les garantizo que será una entrevista muy interesante. Él cuenta con un canal de YouTube que tiene una audiencia de más de 3.074.000 suscriptores. David, es un honor tenerte el día de hoy en el programa. Hola, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Y un saludo a toda tu audiencia que poco a poco va a ir creciendo este canal. Y la verdad es de que he de confesar que Tony y yo ya nos conocíamos desde antes del canal. Nos conocimos ahí en un gimnasio haciéndole al Mickey. Pero bueno, él ya sabía pues que yo tenía el canal. De repente habíamos estado platicando algunas cosas él y yo ahí en el gimnasio, ya sabes, ¿no? Te pones a descansar y bueno, te pones ahí a contar cosas paranormales. Y bueno, esperemos que este programa sea de su agrado y vamos a ver qué tiene Tony para nosotros. Definitivamente, amigo. Te agradezco nuevamente que te hayas tomado el tiempo de venir. Estoy seguro que mucha gente ya te conoce, pero para los que nos están visualizando el día de hoy y no te conocen, ¿podrías platicarnos quién eres, a qué te dedicas, quién es el documentalista? Bueno, así de manera rápida, yo soy el documentalista, pero yo empecé hace 9 años con esto de YouTube, ¿sabes? Comencé a hacer documentales, prácticamente lo que yo hago en mi canal es documentar algún tema. Eh, Mayormente toco temas de misterio, enigma, terror, relatos, leyendas y de pronto alguna que otra cosa, ¿no? Pero siempre alrededor de un tema que suene misterioso. Puede ser cualquier tema, pero siempre con misterio, ¿no? O sea, tratando como de sacar un poquito a la luz aquello que no es tan conocido del tema que estemos tratando. Entonces, básicamente mi canal se trata de eso, de traer temas especiales, de traer temas que a la gente, a la audiencia le agrade. Puedo hacer temas desde que algo se me ocurra a mí, desde que algo vi, algo me dijeron, o simplemente cuando te pones a leer los comentarios de la gente, ahí mismo te va diciendo la audiencia de qué hacer o de qué no hacer. Y bueno, poco a poco ha ido creciendo el canal. Afortunadamente, pues nos ha ido muy bien, ciertamente. Pero pues todos gracias también a la El esfuerzo. audiencia y sobre todo pues a Dios, ¿no? ¿Cómo ves? No, pues definitivamente es un contenido súper importante, súper interesante, un contenido excelente. Obviamente los números hablan por sí solos. Algo que te caracteriza en tu canal es la manera en la cual tú narras los relatos, la voz tan característica que tú tienes. Esa voz es tu voz natural, es una voz practicada. ¿Cómo surge la voz del documentalista? Pues es un poco de todo, ¿sabes? Em, lo que pasa es de que me codeé mucho en mi juventud con gente que trabajaba en radio.
Entonces ellos me comentaban que cuando tú hablas en radio hay que modular la voz, ¿no? Y bueno, pues es prácticamente lo que hago, es una modulación de la voz. Sí es mi voz, pero digamos que le pongo el tono misterioso, ¿no? No es la forma en que estamos hablando ahorita es mi voz así como natural para dirigirme a las personas, platicar y charlar. Pero ya cuando estoy narrando cosas del documentalista, ya me pongo en tono más serio, me siento derechito, tú sabes, ¿no? Entonces ya es cuando empieza a salir la voz del documentalista, que es una voz más seria, más cruda, más como te va como metiendo poco a poco al relato. Había una vez una niña que estaba sentada en el bosque y de pronto Tony llegó y le quitó su paleta. Entonces te digas cómo cambia, ¿no? Pero es mi voz, solamente la modulo, la pongo más seria. Es como cuando los papás regañamos a los niños, de repente estamos jugando con ellos, ay, sí, y de repente nos enojamos y, hey, ya cambia la voz, también la Claro, modulas ahí, ¿no? Entonces es lo mismo para el canal, haces como una modulación de la voz. ¿Cómo te involucras? ¿Cómo se involucra David al mundo paranormal? ¿Qué fue lo que te llevó a, más que nada, a centrarte en esos temas en tu canal, en lo paranormal? Algo que me pasó, yo era ateo y me pasó algo. Esto lo he dicho en muchas entrevistas, así es que lo voy a decir así rapidito. Eh, Prácticamente a mí me encomendaron a la Santa Muerte para darme cuello. Entonces yo empecé a sufrir una serie de ataques espirituales que en ese momento yo no sabía que era un ataque espiritual, o sea, yo simplemente me empecé a sentir mal. Tenía una sintomatología que pues era signo de muchos trastornos, de muchas enfermedades, de muchos padecimientos, pero cuando yo iba al doctor, cuando iba a los estudios, cuando iba a los análisis, yo no tenía nada. Pero los síntomas sí los tenía, pero no había una causa que los provocara, al menos científicamente hablando. Entonces, pues yo como ateo, con estos síntomas prácticamente yo ya estaba así como al borde de la muerte, ¿sabes? O sea, yo estaba esperando nada más el momento en... De hecho, empecé a tener pensamientos negativos y, y pensaba puras estupideces, la verdad. Llegó un punto en el que yo le dije a un amigo, oye, hazme el favor y llévate los cuchillos de mi casa, llévatelos a tu casa, yo no quiero tener cuchillos aquí porque de repente estoy pensando babosadas. Entonces, este mismo amigo me dijo, no, ¿sabes qué? Vámonos a mi casa, quédate allá en la casa conmigo, pues me convenció, ¿no? Me fui a su casa y, y de pronto ya estando yo en el cuarto, pues a mí ya no me quedaba nada, o sea, la ciencia ya me había fallado, ya me había defraudado, ya había ido al doctor, cardiólogo, neurólogo, psiquiatra, psicólogo, todo. Y pues como ateo, pues ya no tenía a dónde ir. O sea, la ciencia me falló. Y estando en ese cuarto comienzo a pensar, digo, total, ya no tengo nada, ya no me queda nada. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces me quité todo el orgullo de encima y toda la soberbia y comienzo a hablar con Dios. O sea, un ateo queriendo hablar con Dios. ¿Sabes qué? Empiezo yo así como en voz baja, ¿no? Yo no sé si existes, yo no sé si tú realmente eres real, no sé, pero yo estoy mal y tengo miedo, la verdad tengo miedo, no me quiero morir, no quiero que me pase. Comienzo a hablar con Dios, y yo no sé en qué momento me quedé dormido. Cosa que a mí me resultaba difícil en ese momento, en ese entonces, porque parte de la sintomatología que yo tenía eran ataques de ansiedad, taquicardias, mareos, no podía dormir tan fácilmente, era muy difícil. Ese día esa noche me quedé dormido así y empecé a soñar
que había una radio, un cuarto así como aquí, pero sin nada, nada más como una especie como de mueble, y había una radio encima del mueble, de esas viejitas, y ya había una estación sintonizada, y en esa estación era como un programa hecho para mí, y me estaban diciendo que cuando nosotros nacemos, Dios pone un camino para todos nosotros. Y en ese camino Dios pone a tu papá, pone a tu mamá, pone a tus amigos, pone a tu novia, pone a tu esposa, pone a tus hijos, pone puras cosas bonitas. Y alguna que otra cosa pues que tengas que superar, ¿no? Pero de repente nosotros vamos por ese camino y llega un momento en el que nos desviamos. Nos salimos de ese camino y andamos por otros caminos que no nos pertenecen. Por placer, por diversión, por convencer a una persona, por aparentar, por dinero, por cosas materiales, por lo que tú quieras. Y prácticamente, ¿sabes? Fue lo que me pasó a mí, porque yo nazco en una familia católica. A mí se me inculca desde siempre el cristianismo, pero hubo un momento en la adolescencia en el que yo decidí renegar de mi religión, o sea, de Dios. Y ahí fue cuando yo me salí del camino y seguí mucho rato por otro camino, y me fui muy lejos de mi camino, ¿sabes? Entonces, yo ya tenía algunas amistades, no todas, pero algunas amistades, pues que no iban, ¿me entiendes? O sea, gente mala, gente mala. Y pues tarde o temprano se podría decir que iba a ser normal que me pasara algo, ¿no? Entonces, no, pues le digo a Dios, ¿sabes qué? Ayúdame, ya no sé qué hacer. O sea, yo sentía la muerte a la que te digo que me encomendaron, yo la sentía rondando alrededor de mí. No te digo que la veía, pero yo la sentía. Yo sentía que algo andaba detrás de mí, encima de mí. Yo sentía eso. Entonces le pido ayuda a Dios. Termina el programa ese de radio que te digo que soñé, y despierto y me sentía mejor. O sea, como que me quitó algo, ¿me entiendes? Pero no del todo. Pero yo entendí que lo que quería Dios es que, ok, ya te fuiste del camino, ya te paré. Ahora tú solito te tienes que regresar. Regresa. Yo entendí eso. Entonces dije, arre. Y comienzo a regresarme. Y sabes, es bien difícil regresarte porque te encuentras con un montón. Todas esas cosas que te fueron jalando hacia allá, cuando tú vienes de regreso, te van jalando para que no te regreses. Y te ponen tentaciones. En forma de todo tipo de cosas. En forma de desgracias, en forma de riquezas, en forma de placeres, en forma de tristeza, en forma de lo que tú quieras. Pero dije, no, ni madres. Y seguí. Y conforme me iba acercando más a mi camino, ¿sabes? Iba comprendiendo yo más las cosas de Dios. Porque además de eso, yo empiezo a estudiar todo eso que no estudié por ser ateo. Me puse a estudiarlos. Y empiezo a conocer y a descubrir un mundo espiritual. Y empiezo a hacer ciertas prácticas espirituales que me empezaron a ayudar a quitarme esa cosa que me habían echado encima. Un día yo estaba en mi casa y yo todavía tenía temor, ¿sabes? Yo todavía tenía temor porque pues estas personas me querían muerto y me dijeron, te estamos buscando. Y yo dije, bueno, pues le voy a pedir a Dios. Dios dice, pide y se te dará. Y entonces en oración me pongo yo a hablar con Dios y le digo, palabras más, palabras menos, Dios mío, quítame a mis enemigos de encima, por favor, haz que mis enemigos se vayan, desaparécelos, quítalos de mi vida,
Sobre todo porque nos enemistamos por una babosada. O sea, fue algo así bien simple. Como que yo agarré tu guitarra y se me cayó y tú te enojaste y ya por eso me quieres matar. Algo así bien simple. Entonces, pues yo le pedí a Dios, le pedí de todo corazón, así orando con Él, así bien. Y al día siguiente me levanto, bajo las escaleras, me siento en un sillón, agarro el celular y un amigo me manda un mensaje y me dice, güey, ¿ya supiste lo que pasó? No, ¿qué pasó? Me vengo levantando apenas, güey. Lo maté. O sea, al tipo La persona que te quería hacer daño. Ajá, la persona que me quería hacer daño, la maté. O yo me quedé helado. Claro. O sea, me quedé helado, güey. Fueron sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque por un lado, pues qué gacho, ¿no? Pero por otro, pues qué bueno. O sea, Sí, fue sí, algo sí, sí. difícil. Tú le pediste a Dios que te lo quiten de tu Ajá, camino. o sea, entonces dije yo, o sea, por un lado me sentía culpable, pero por otro, pues bueno, o sea, entonces ya como que reflexionando yo, esta persona tarde o temprano iba a terminar mal, o sea, porque andaba mal. O sea, ese era su destino. Tarde o temprano le iba a pasar eso. Pero me sorprendió la prontitud con la que puedes obtener resultados solo por estar en comunión con Dios y hablar con Él y pedirle algo. O sea, fue sorprendente. Y yo me quedé mucho con eso, ¿sabes? Y desde entonces, cada vez que tengo un aprieto así que ya no hay poder humano que no se puede solucionar. Oración. Y me ha sacado de unas, te juro que me ha sacado de unas, pero imposibles. Ni Tom Cruise, güey. Entonces, esa es la historia de cómo fue que yo empecé a creer en todo esto. Y comencé a investigar y luego me volví el documentalista y todo este rollo y quise compartir con todos ustedes. Porque yo hice un pacto. Cuando yo estaba hablando yo hice un pacto con Dios. Yo le dije, si tú me sacas de aquí, yo voy a dedicar mi vida a ti. A tratar de llevar lo que yo vaya descubriendo de ti hacia la gente. Y en mi canal lo hago. O sea, tú te metes a mi canal y hay muchos videos de religión, de Dios y todo esto. O sea, no te digo que me volví cristiano, católico o lo que sea. No, de hecho no tengo religión, pero sí creo en Dios. Ya. O sea, crees en Dios, pero no crees en la religión como tal, ¿no? Tú mencionaste ahorita, amigo, que te trabajaron con la muerte. Quiero entender que tenías amenazas de muerte por esta persona que ya nos comentaste, pero aparte tenías trabajos de brujería como tal. Sí, me encomendaron a la muerte. O sea, este tipo son. Tú sabes que muchos de los eh, el crimen organizado y este tipo de personas son devotos, muchos, la gran mayoría, de la Santa Muerte. A mí no me gusta llamarle santa, pero bueno, cada quien, ¿no? Ellos son devotos de esta entidad y esta persona, pues bueno, era uno de ellos, ¿no? Entonces ellos tienen su altar. Y ellos le llevan puros, cigarros, agua, vino, flores, o lo que les pida, o lo que un muerto, porque también manejan muertos, les pide el muerto, o qué sé yo. Pero también está esta parte en donde ellos ponen trabajos. O sea, agarran tu foto, hacen un ritual y ponen tu foto en el altar, como ahí te lo encargo a para que le des cuello. Y muchos así se manejan. Tú cuando ves a los políticos,
Los políticos y la gente mafiosa están donde mismo. Se conocen entre ellos. Tú sabes, tú eres abogado. Sí. Entonces, los políticos tanto políticos como crimen organizado, todos usan brujería. Todos. Para protección, para que salga bien el trabajo, para que la edificación no, hombre, se hacen rituales y todo con muertos, en grandes proyectos, hacen cosas oscuras. Entonces, esta persona era de las que hacía eso. O sea, ponía, pero pues tú sabes que esta entidad sí existe. Lo que ellos llaman como Santa Muerte sí existe. Yo digo que no es santa, porque pues, si mata gente, pues no es buena. Entonces, pero sí existe. Y ellos le piden y esta entidad concede. Hace cosas buenas también. O sea, porque también saca por ejemplo, yo tengo una amiga que es devota de esta entidad y ella le pidió a Dios que ayúdame con mis niños porque los tengo enfermos en el hospital, los tengo enfermos y no salía. Y de pronto dijo no y le pidió a esta entidad y esta entidad lo sacó. Es para otro video eso, ¿no? Porque es debatible, ¿no? Pero a cambio de qué, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, todo tiene un costo. Desafortunadamente le ha ido muy mal a mi amiga. Pero bueno, te digo, eso es otro tema. para otro tema. Pero este tipo de personas, pues, usa a esta entidad tanto para hacer cosas buenas como para hacer cosas malas. En mi caso, pues lo usaron para hacerme daño a mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Es lo que yo les digo a todos. ¿Para qué le andas rezando a San Judas Tadeo? ¿Para qué le andas rezando a la Virgen? ¿Para qué le andas rezando si tienes aquí al mero mero? No, pero es que yo le rezo a San Pedro para que interceda por mí con Dios. Pues si Dios está en todas partes, pues háblale tú a Dios. O sea, ¿para qué necesitas que...? O sea, ¿sí me entiendes? Sí, definitivamente. Entonces, ¿por qué irse con estas entidades cuando tienes a Dios, que es mucho más poderoso? O sea, es lo más poderoso. Bueno, ¿qué pasó? Que a mí me atacaron con esto y yo estaba desprotegido totalmente. Pero corrijo mi camino, me voy con el mero, Dios, y esta entidad perdió todo su poder conmigo. O sea, si Dios no quiere, no pasa nada. Eso quería preguntarte. Ahorita que me comentas que hiciste la transición de ser ateo y te encomendaste a Dios y con eso, pues obviamente Él te protegió. Me imagino que te tuviste que consultar para darte cuenta de que tenías un trabajo. ¿Ese trabajo cómo te lo quitan? ¿Únicamente acercándote a Dios o realizaban alguna especie de trabajo para quitarte el trabajo de la santa? Hay varias formas. El trabajo que a mí me hacen se cancela automáticamente y de inmediato en cuanto esta persona muere. Ya. Se canceló de manera automática. Pero hay formas de quitar este tipo de trabajos. Muchas formas. Lo mejor es que tú adquieras los conocimientos y tú mismo te lo quites. Esa es la mejor forma. Básicamente, ¿cómo se hace que tú solo lo hagas? Es elevando tu nivel espiritual. Otros lo llaman elevar tu vibración, otros lo llaman acercarte a la luz, tiene diferentes nombres. Pero básicamente este tipo de entidades vibran en una frecuencia baja. O sea, son oscuras, son malas. Y cuando tú te sientes con un nivel espiritual elevado, vibras en una frecuencia elevada.
Y estas entidades no te pueden alcanzar, porque estas entidades solo pueden operar en su nivel. Tú estás acá, ellos no te alcanzan, no te van a hacer nada, no te pueden tocar. Mientras tú tengas un nivel de vibración alto, tú puedes ir a Catemaco, pasar, cruzar, dar vueltas y hacer lo que tú quieras, y no te va a pasar nada. Así te avienten 1000 hechizos y todo lo que no te va a pasar nada, mientras tú te mantengas con un nivel de vibración, con un nivel espiritual elevado, porque todo eso te protege, no te alcanzan esas cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Has oído hablar que las entidades se alimentan del miedo? No, es que no te dé miedo porque se alimenta del miedo. Estas entidades lo que hacen es irte bajando la vibración. Te van bajando, te meten miedo, te meten tristeza, te meten depresión, te meten problemas, te empiezan a hostigar y te van bajando hasta que llegas a donde te pueden alcanzar, güey. Quizás. Entonces lo que tú tienes que hacer es estar acá arriba siempre. Con Dios, con la luz, con lo bueno, con el amor, con la bondad, con la humildad, con todo ese tipo de cosas, es con lo que tú tienes que vibrar. Cuando tú tienes un nivel de espiritualidad alto, estas cosas no te hacen nada. Entonces esa es una forma bien sencilla de decir. Es como en la Biblia, le decía Jesús a los apóstoles: si ustedes tienen fe, ustedes pueden hacer todo. Y le dijo a Pedro: a ver, ven, en medio del mar aparece caminando Jesús. ¿Y cómo puedes caminar? Y luego, si tienes fe, vas a poder hacerlo. ¿Tienes fe? No, pues sí, a ver, ven. Y empieza a caminar. Pero ¿qué pasa? Que de repente empieza a dudar, le entra el miedo, empieza a bajar su nivel. ¿Y qué pasa? Se ahoga. Bueno, no se ahoga, se cae, pues, se hunde. Y lo mismo en muchas partes de la Biblia. Jesús te decía: si tú tuvieras fe, así tantita fe, tú podrías mover montañas, podrías resucitar muertos, podrías hacer todo lo mismo que yo hago, incluso más. O sea, están hablando del nivel de que tú tienes que tener un nivel de espiritualidad alto. Entonces esa es la manera más fácil, más práctica. ¿Por qué? Porque lo haces tú solo. Ya. Lo haces tú solo. No es necesario una limpia ni nada como tal, ¿no? No. ¿Cómo elevamos nuestro nivel de vibración? Podemos hacer ayuno, podemos hacer oración, podemos meditar, o lo que yo prefiero más, esto te eleva así rápido, hacer cosas buenas. Tú, por ejemplo, sabes que tu amigo tiene a su mamá enferma. Tú no te llevas bien con la mamá, te llevas bien con el amigo, pero sabes que está enfermo. Entonces, que de tu corazón salga ir con tu amigo y, no sé, visitar a la señora. Oye, ¿me dejas pasar a ver a tu mamá? Y estar un rato con la señora. O sea, tú sabes que visitar a los enfermos y todo ese tipo de cosas son cosas buenas. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Ayudar a los necesitados. De repente te vas aquí a Cotolengo y les llevas una despensa, les llevas ropa, pero que salga de tu corazón. O sea, que no sea algo interesado, ¿me entiendes? Que sea algo bien, sin esperar nada a cambio. Cuando tú haces eso, cuando tú le das felicidad a alguien, vieras, se siente uno así tan en paz, tan, aunque no reciba uno nada. O sea, el puro hecho de dar, como que te vuelve como feliz, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te eleva espiritualmente hablando. Entonces, todo ese tipo de... Cuando tú vives una vida recta, correcta con Dios, elevas tu nivel de espiritualidad como no tienes idea. En cambio, si andas haciendo puras cosas mal, pues, ¿qué te puedo decir? Vi igual que ahorita mencionabas acerca de elevar tu nivel y que te volviste cristiano y todo. Y mencionaste acerca de la Santa Muerte, que a tu criterio no es santa, o más bien tú no consideras que sea una santa, no te gusta llamarla santa.
Es un tema muy amplio, que a lo mejor nos llevaría mucho tiempo, pero así rápidamente, ¿para ti qué es la Santa? Es una ¿O qué es entidad, la muerte más bien, ¿no? O sea, ¿qué vendría siendo? o sea, vamos a llamarlo Santa Muerte solo por, digamos, por la costumbre, ¿no? O sea, ya se entiende que yo no creo que sea santa, pero sí creo que existe. Yo le digo la muerte. Pero es una entidad. eh, Dependiendo de cómo lo veas tú, de la perspectiva, de la religión, de la cultura. Pero es una entidad que Dios permite que exista. Permite Dios que exista la existencia de esta entidad. Porque esta entidad tiene un encargo, tiene una función en este mundo. Como el diablo tiene una función en este mundo. O sea, mucha gente dice, ¿por qué Dios permite que el diablo exista? O que el mal exista. Bueno, pues porque tiene una función. Claro. Si nosotros no conociéramos lo que es el mal, no podríamos diferenciar el bien tampoco. O sea, tenemos que saber diferenciarlo para poder elegir el bien. Porque si no, no sabríamos qué elegir, nomás allá anduviéramos. Entonces, esta entidad para mí sí es una entidad muy real, pero es una entidad que cumple una función aquí en la tierra y que Dios permite que exista. Que a lo mejor, ¿sabes una cosa? A lo mejor no es mala. A lo mejor es como pues está cumpliendo su función. Dios le dijo, tú te va a tocar el papel de mala o te va a tocar el papel de que haces cosas malas y que haces cosas buenas. Y ese es tu papel y lo tienes que desempeñar tal cual. O sea, para mí es una entidad Neutra. que hace su función. No es neutra, para mí no es neutra. Para mí es más como del lado oscuro, como del lado del diablo, digámoslo así, que cumple una función. Pero a veces hace cosas buenas, pero a veces hace cosas malas. Neutral sería que no haga ni malo y no haga ni bueno. Neutral. No hago. Eso es neutral. Pero esta cosa sí hace cosas buenas y malas. Desafortunadamente hace cosas, digamos, malas para las personas que no son devotas a esa entidad. Ese es el problema. Que la gente la usa para dañar, cuando no debe ser así. Entonces es lo mismo que, por ejemplo, en la santería o en el palo mayombe se habla de los muertos. O sea, un espíritu, una persona que muere, un muerto, tú lo convocas, lo llamas y lo puedes usar. Tú le puedes poner un altar a ese muerto y el muerto te pide, y tráeme vodka, tráeme esto, porque en su vida pues le gustaba eso, ¿no? Y pues a lo mejor no lo puede probar en su modo espiritual, pero pues ahí lo tiene y de cierta forma ese ritual, esa dramatización genera también energía y esa energía le gusta a esta entidad. Entonces, cuando pones todo este tipo de cosas, lo alimentas, ya sea de ego, de deleite, de lo que sea. Y lo mismo ocurre con la Santa Muerte. Se deleita cuando sus seguidores le ofrendan, le llevan, le traen, le hacen. Y desafortunadamente pues hace cosas malas, te digo. O sea, no es como un santo católico, que tampoco estoy muy de acuerdo con los santos católicos. O sea, no nomás le tiro a los malos, también le tiro a los buenos, ¿eh? Tampoco estoy muy de acuerdo o sea, sí, son muy respetables, pero tampoco estoy muy de acuerdo. Entonces, en resumen, es una entidad como el diablo que sirve como una forma de adversidad para los seres humanos. A lo mejor sí es la muerte que al final, pues, cuando tú mueres, la ves y te lleva, quién sabe, no sé. Pero de que existe, existe. Pero difiero. En cuanto a lo de santa,
yo. Qué interesante. Mencionabas ahorita al diablo y a Dios. ¿Cuál es tu opinión acerca del cielo y el infierno? Mi opinión, de acuerdo a todo lo que he leído, aprendido, sentido, es una que dista bastante de lo tradicional que se maneja, digamos, en el cristianismo occidental o el cristianismo moderno. Eh, lo que pasa es de que en la iglesia nos dicen, o les dicen, que si tú te portas mal, te vas a ir al infierno. Dios castiga a los niños que se portan mal, o los borrachos, o los asesinos, y se van a ir al infierno. Y se van a achicharrar para siempre ahí. Ese es así, a grandes rasgos, lo que nos inculcan en las iglesias, que pasa con el diablo. Pero cuando tú te pones a leer la Biblia, y más cuando haces una traducción directa del hebreo, que es, digamos, uno de los idiomas en que se escribió parte de la Biblia, no toda, o sea, hay otras partes que se escribieron en arameo y así, pero digamos que el hebreo es la traducción más cercana que podemos tener a lo que originalmente era. Entonces, cuando tú te pones a ver esas traducciones, te das cuenta de que hay un montón de cosas que cambian al momento de que se traducen, como no hay palabras en el español o en el inglés o en el mundo actual para representar lo que realmente querían decir, cambian el significado. Tú sabes que, por ejemplo, en el español una coma cambia todo Cambia el todo. significado completo de una oración. Ahora imagínate una palabra. Entonces, mi opinión, mi visión, mi perspectiva, de acuerdo a todo lo que yo sé del infierno, Dios, el diablo, es, como te decía, que el diablo, si tú te fijas en la palabra Satanás, Satanás significa el adversario. Pues Satanás es eso en el mundo, es un adversario. Nosotros venimos a este mundo a adquirir experiencia, a vivir una vida, nos encarnamos, somos espíritus, pero nos encarnamos para venir a este mundo y vivir una vida en el camino que te decía, en el que vas a adquirir una experiencia. Pero en este camino, en esta vida, tú vas a tener problemas, es decir, adversidades. ¿Cuáles son esas adversidades? El diablo. ¿Pero por qué el diablo? Porque el diablo está cumpliendo su función de diablo. Claro. Dios le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser Satanás, o sea, tú vas a ser el adversario de todos estos cabrones que voy a aventar a la tierra, y les vas a poner piedritas en el camino. Y ellos tendrán que superar las adversidades. Ese es el diablo, güey. Y tiene que haber una balanza, como el yin y el yang, ¿no? El bien y el Claro, mal. Dios claro. y el diablo. O sea, porque estamos siendo puestos a prueba. A ver, realmente, Tony, Claro. ¿realmente te la vas a fletar o no? Y entonces ahí vas, y de repente pues te ocurre algo malo. Es una adversidad que tú tienes que superar. Por eso dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. Y pone pruebas. Te pone pruebas, pero no hay pruebas que te ponga que no puedas superar. Wow. No hay pruebas que te ponga que no puedas superar, o hay adversidades, ¿me entiendes? El diablo no te puede hacer nada más que lo que Dios le ha dicho que te haga. Incluso en la Biblia está. Porque cuando Job, en la Biblia, Job, que era un ejemplo a seguir para todos, y que Dios decía, no, pues es que Job me es leal 100%, y Satanás va con Dios y le dice, no, Job no te es leal, yo te puedo comprobar que no te es leal. No, sí, no. Y le dice Satanás, déjame ponerlo a prueba. Fíjate, Satanás, el diablo, le pide permiso a Dios para poner a prueba a Job. Y le dice Dios, está bien, nada más no puedes matarlo.
Puedes hacerle lo que tú quieras, pero a él no lo... Con el permiso de Dios, Satanás, el diablo, le mató a sus hijos, le quitó su riqueza, le quitó sus tierras, le quitó sus animales, lo desgració, lo hizo, lo enfermó, le hizo un montón de cosas y Job siguió firme, hasta que el diablo se dio por vencido. O sea, de todas las adversidades las superó. Y entonces ya el diablo ya dijo, no, ya no pude con él, tienes razón, Job te es leal. Entonces ya Dios, ¿qué hizo? Recompensó a Job por todo el desmadre por el que pasó, lo recompensó pero multiplicado. O sea, le dio riqueza, le dio más hijos, le dio un montón de cosas. Mencionaste encarnación. Ajá. ¿Crees en la reencarnación y en la vida después de la muerte? Sí, mira, y déjame te sigo explicando esto porque voy a tocar ese tema. Okay. Te digo, nosotros venimos a este mundo a superar las adversidades. Desafortunadamente muchas de las veces no superamos esas adversidades. Llega el fin de nuestra vida y cuando nosotros morimos, vamos a un lugar, vamos con el ángel de la muerte, que te digo, puede ser esta cosa, esta entidad de la que estamos hablando, o puede ser lo que en el judaísmo se conoce como ángel de la muerte, que puede ser Samael, por ejemplo. Entonces, Samael te lleva con el pesador de almas. Tú ya no llevas tu cuerpo. Tú sales de tu cuerpo se queda aquí, se vuelve polvo y ya. Sales de tu cuerpo y tu alma es llevada con el arcángel Miguel. Es lo que se dice en el Islam, en el judaísmo y en el cristianismo. O sea, coinciden. Vas con este ángel que pesa, o esta entidad que pesa, con una balanza. Muchos católicos no lo saben. Pero cuando tú ves una estatua de San Miguel, arcángel, casi siempre las encuentras de dos formas. Una, con una espada pisando a Satanás. Y dos, con su espada y una balanza en la mano. Nadie sabe qué es esa balanza. Pues esa balanza es con la que se supone que pesan las almas. Llegas y pesan las cosas buenas contra las cosas malas que hiciste en la vida. Entonces, dependiendo de lo que ocurra ahí, es si pasas la prueba o no pasas la prueba. Si pasas la prueba, se supone que vas al cielo. No se sabe qué más pasa después de ahí. No se sabe. Pero si no pasas la prueba, ¿a dónde vas? ¿A achicharrarte para siempre en el infierno? Es lo que se nos dice. Sí. Pero no. Cuando nosotros leemos la Biblia, y te digo, cuando la traducimos del hebreo, nos damos cuenta de que el fuego del infierno, primero no te puedes achicharrar para siempre porque ya no tienes cuerpo, para empezar. Segundo, no puede quemar otra cosa más que lo que tenga que purificar. Cuando tú haces la traducción, te das cuenta de que el fuego en la Biblia es para purificar. Entonces tu alma, llena de pecados, va al infierno, al fuego del infierno, a quemar los pecados que lleva esa alma. La purifica, la sacan, ya limpia el alma y la envían de vuelta al mundo a reencarnar para que tenga otra vida y una nueva oportunidad para ahora sí superar otra vez todas sus adversidades, aprender lo que no aprendió ¿en dónde? En su vida pasada. Por eso se habla de reencarnaciones, de vidas pasadas, de ancestros, de todo este tipo de cosas. Cuando tú ya has vivido varias vidas, por eso se dice, eres un alma vieja, porque ya tienes un buen recorrido. Entre más recorrido, más experiencia y más probable es que ya vayas a trascender a otro plano existencial. O sea, que pases la prueba de la balanza y entonces sigas escalando en la jerarquía celestial. ¿A dónde? No se sabe. Se supone que no se nos tiene permitido saber eso.
Wow, qué interesante, que es un tema muy, muy interesante. Y me imagino que es un tema súper extenso y súper amplio que no terminaríamos hoy No, no, de no, platicar no. O acerca sea, de podemos eso. dividirlo en 10 partes y hacer 2, 3 videos de cada Quiero parte. preguntarte igual, David, tú que tienes conocimiento, te has dedicado muchos años a la investigación paranormal, a tu criterio, ¿existen personas que son más susceptibles a tener vivencias? ¿Y a qué se debe? Paranormales como tal, ¿y a qué se debe? Sí, porque hay personas que son muy sensibles. Hay personas que son muy sensibles, vienen ya como con una predisposición, sobre todo cuando han tenido vidas pasadas en las que han estado involucradas en temas de magia, de energía, de todo este tipo de cosas. Hay gente que ya nace como dicen despierta o que le dicen el tercer ojo abierto y cosas así, ¿no? Hay gente que ya viene así y este tipo de personas está más propensa a que le pasen cosas. ¿Por qué? Porque las atrae o porque le atraen o porque estos temas le gustan y anda ahí, ¿me entiendes? En el medio. Dime con quién andas y te diré quién eres, cosas de estas. Por ejemplo, yo conozco gente como los medium. O sea, ya los medium de por sí ya traen ahí algo, ¿no? Yo tengo varios conocidos que, entre ellos una amiga, que ella ve muertos. O sea, ella de repente va caminando y ve una niña que los demás no pueden ver. Pero ella ya aprendió como a diferenciarlo. Ella no ha querido ejercer su don, porque se supone que son dones. Pero ella está acostumbrada ya a esto. O sea, ella dice, yo cuando veo a los muertos, me hago como que no los veo. Dice, porque si se dan cuenta de que yo los puedo ver, ellos me van a pedir ayuda. Vienen y me piden ayuda para que lleve un mensaje, para que le... O sea, tal cual la serie esta de lo de las almas, ¿sí sabes cuál, Ujú. no? Sí, sí. O sea, tal cual, o sea, ayudar a los muertos a trascender. Ese tipo de cosas, fíjate. Otros, por ejemplo, los medium entregan mensajes de los fallecidos. Hay mucho charlatán también, ¿eh? Pero hay algunos, yo he conocido algunos que dices tú, ok, o sea, sí te quedas así como Sí. que, ¿qué onda? Y hay de todo, o sea, hay gente que no tiene tan desarrollada esa parte, pero sí tiene desarrollada la parte, por ejemplo, de la intuición. Todos lo tenemos, pero algunos en mayor grado. Por ejemplo, los gemelos. Están separados y de repente algo le pasa a un gemelo en un lado. Y el otro, caray, se empieza a sentir incómodo, se empieza... A ver, no, a ver, déjale ya. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues choqué en el carro, me accidenté, o estoy en el hospital o algo. O sea, y dices tú, ¿cómo supo? Claro. O sea, existen este tipo de fenómenos. O sea, sí hay mucho material o digamos fake. Sí hay mucho, no te voy a decir que no, la verdad es que sí. Pero, pero por algo ha salido, ¿me entiendes? Por algo ha salido, porque hay casos que sí han pasado, que sí son reales. Comentas tú ahorita la comunicación con las personas ya fallecidas, con las entidades. ¿Qué opinas tú acerca de las sesiones espiritistas para comunicarte con ellos? Por ejemplo, la Ouija, el tarot, entre otras cosas. Bueno, mira, te digo, ya ves, yo le tiro a los malos y a los buenos. Yo les tiro a todos. En la Biblia dice, no hablarás con los muertos. También dice, a la hechicera no la dejarás viva, la matarás y la apedrearás. Tal cual. Eh, no estoy muy de acuerdo con eso. Y no es que yo sea una autoridad para desacreditar lo que diga en la Biblia, ¿sabes? Pero es que ha sido tergiversada muchísimas veces y, y también ha sido usada para hacer el mal, la Biblia. Ha sido usada para esclavizar gente, ha sido usada para destruir naciones, ha sido usada para muchas cosas malas también. Entonces, en ese mismo sentido,
podemos encontrar que la Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y que muchas veces el Antiguo y el Nuevo se contradicen. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta pensar que, por ejemplo, que todo este tipo de cosas existen porque Dios lo quiere. O sea, ¿por qué Dios permite que digamos tú, Tony, te puedas comunicar con los muertos? ¿Por qué te da esa habilidad? Y luego en la Biblia te dicen no la uses. O sea, ¿para qué te la dan? ¿Para qué te la dan? Si no la vas a usar, ¿me entiendes? O sea, yo creo que Dios no se equivoca. Y si te lo dio, es por algo. No es para equivocarse, porque Dios no se equivoca. Entonces yo creo que mientras tú o estas personas, digo, te estoy poniendo ejemplo, pero mientras estas personas usen su don para hacer cosas buenas, no hay ningún problema. Pero si usas tu don para hacer cosas malas, entonces ahí sí hay problema. Yo creo que estas personas todavía no están como en el tiempo en el que ya deban salir, digamos, a la luz y haciendo todo tipo de cosas. O sea, ¿por qué? Porque hay muchos prejuicios todavía actualmente. Digamos que la iglesia o las religiones todavía tienen cierto control sobre las masas y pueden ser vistas a veces de mala manera. O sea, tachar a una medium de bruja mala, ¿sí? Tachar a un espiritista de hechicero malvado, cosas así. Pero lo que yo opino, o sea, de hecho a mí me atrae todo esto. Yo cada que conozco una bruja me quedo fascinado, o sea, le hago preguntas y todo, o sea, a mí me encantan las brujas. También me gusta mucho el espiritismo, leo muchos libros de espiritismo. Creo que Dios no se equivoca, y si Dios lo puso aquí es por algo. Y creo que la clave está en si lo vas a usar para bien o lo vas a usar para mal. No creo que Dios se enoje con una medium que lleva un mensaje a una familia afligida porque se acaba de fallecer una niña, y lleva un mensaje y la niña quiere decirles: estoy bien, gracias por haberme querido mucho, por haberme amado, gracias mamá por esto y por el otro. No creo que Dios vaya a condenar a la medium por llevar ese mensaje de paz a la familia. Definitivamente. A lo largo de tu gran trayectoria dedicándote pues, obviamente a las investigaciones paranormales como tal, ahorita tocaste un tema de las brujas. De hecho, en tu canal vi que subiste algo acerca hablamos de unas brujas, y te quiero hacer una pregunta más adelante pero antes de eso quiero preguntarte, en toda tu trayectoria, ¿alguna de las investigaciones más impactantes o sucesos más impactantes que tú hayas tenido que nos puedas compartir el día de hoy? Pues he tenido varios, ¿sabes? Pero uno de ellos que no he contado mucho en otras entrevistas, digo, pues para darle la exclusividad aquí también. Te agradezco. Fue una vez en un hotel. Yo estaba pequeño todavía. Yo recuerdo que hubo un hermano. Tengo un hermano que no lo llevaron por algo a un pediatra especialista a la ciudad de Torreón. No me acuerdo qué era lo que tenía, pero fuimos exclusivamente porque lo llevaban al pediatra a mi hermano. Yo soy el mayor, o sea, un poquito más grande que él. Yo ya me acuerdo lo que pasó. Y yo me acuerdo que íbamos en el autobús de Durango a Torreón. Y hubo una parte así como que veía yo como una especie como de desierto con montañas, pero todo seco, todo desértico. Y había como una iglesia muy vieja, abandonada. Y yo me le quedé viendo. Y yo sentí algo raro, o sea, sentí como un miedo, como un temor.
como si hubiera algo en esa iglesia abandonada que sabía que yo que estaba volteando a ver hacia allá. Y ahí quedó. Llegamos a Torreón y llevábamos bueno, mis papás llevaban a una muchacha que nos iba a cuidar, a los niños, a mí y a mi hermano. Mis papás iban acompañados por otras 2 personas, otro matrimonio. Y me acuerdo que nos dejaron en el hotel, a nosotros, ahí jugando en el hotel. Y mis papás y el matrimonio se fueron, creo que a una disco o algo así. Algo así, se fueron. Entonces yo me quedé. Y la niñera se durmió. Y mi hermanito también. Y pues yo me tuve que acostar, ¿no? Para dormirme. No, que tus papás van a llegar más tarde y que ya es hora de dormir. Entonces yo me quedo acostado. Yo tenía como unos 7 años, 7 u 8 años debí de haber tenido. Y la luz, se apagó la luz y yo nomás veía así como en el entrecejo de la puerta que se metía la luz del pasillo del hotel. Y de pronto empecé a sentir de nuevo esa sensación que tuve cuando íbamos en el autobús y que me quedé viendo empecé a tener la sensación esa como que algo me estaba observando. Y yo estaba así acostado y me acuerdo que todo estaba oscuro, nomás esa partecita. Y de repente se tapó, algo lo tapó, pero no de afuera, de adentro. O sea, había algo muy oscuro y muy denso que se paró ahí y lo tapó y tenía que ser algo muy grande. Entonces, pues yo estaba así y estaba acostado y vi. Y me empezó a dar un montón de miedo. Y de un momento a otro me dio por hablarle. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y yo no lo vi, pero lo escuché. Y era una voz así, muy gutural, así como haz de cuenta que esa cosa que tienes ahí, los cuernos y todo eso, haz de cuenta, ponle cuerpo y todo el rollo así, todo peludo y todo así, y apaga la luz. Y que no se vea nada, y que empieza a hablar, güey. O sea, y era una voz así como que... Entonces yo le pregunto, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Vete. Y me empieza a hablar. Y me dice cosas como te voy a llevar, eres mío. Te voy a tomar y te voy a matar y te voy a llevar a otro lado y no te vas a salvar. O sea, me empezó a meter miedo, pero con esa voz. Te voy a llevar y vas a ser mío. No, o sea, yo estaba, o sea, de que no manches, o sea. Entonces, yo no sabía qué hacer, pues era un niño y yo escuchaba esa voz. Pero fíjate, la oía, pero la oía como de por todos lados. O sea, no podía yo ubicar dónde estaba, digamos. Resonaba así por toda la habitación. Ajá, es como que lo oía así como encima de mí y volteaba y seguía encima de mí y lo oía así. Entonces, me empecé a llenar de miedo, de terror. Y empiezo yo, porque yo tenía una oración cuando era niño que decía mucho, o sea, cuando yo me iba a la cama, yo no rezaba el Padre Nuestro cuando yo iba a la cama, yo rezaba el Ángel Santo de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Pues haz de cuenta que yo así, porque mi mamá me decía que pusiera así las manitas y todo, y ya así acostado yo, Ángel Santo de mi guarda. Pues no sé cómo pasó que esa pequeña oración sí tuvo como efecto. En efecto. Y esa cosa se fue. Y ya otra vez pude ver la luz por debajo y todo.
Y ya como a los 15 minutos llegaron mis papás. Y yo me acuerdo que pues ya mi papá se acostó y todo. Y yo dije, no, yo me acuesto con mi papá. Pero esa vez, fíjate, que cuando yo me volví ateo, yo me convencí a mí, traté de convencerme a mí de que aquello había sido un sueño mío. Y no fue un sueño. Que tenía una explicación lógica, ¿no? Porque yo, ándale, como buen ateo. Sí. No, tuvo que haber sido un sueño, tuvo que haber... Y fue como un mecanismo de defensa. Pero no, realmente pasó. Wow, qué impactante, y gracias por compartirnos esta historia. ¿Cómo te proteges al momento de hacer investigación paranormal? Primero, siempre ir con la vibra bien alta. O sea, espiritualmente hablando, arriba, siempre. Pero somos seres humanos. O sea, la podemos cagar a cualquier momento, cualquier rato. Imagínate, si el rey Salomón la regó al último, que no lo hagamos tú y yo. O sea, si soy sincero, o sea, sí tengo mis debilidades, no te voy a decir que no, o sea, si el diablo me llega por el lado correcto, me puedo sucumbir. Claro. Sí, claro, o sea, es difícil, o sea, tienes que tener mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad. Entonces, primero es ir con la vibración arriba, fe, con oración, encomendado y todo lo que tú quieras. Luego, tienes que tener como este tipo de recordatorios, que son los amuletos que les dicen. Yo casi siempre, curiosamente hoy no, pero si tú ves en todas mis entrevistas traigo mi tetragramatón, traigo un sello del Rey Salomón, traigo mi medalla de San Benito, siempre. Hoy las dejé en sal, o sea, porque las tengo que limpiar, de cierto. Luego les cuento de eso, pero las dejé en sal y hasta mañana me la pongo. Pero no es que tengan poder, no es que yo tome la medalla, o sea, que llegue, no sé, un demonio, vamos a suponerlo así, que, ay, tetragramatón y un poder. No pasa así, o sea, simplemente los talismanes o los amuletos funcionan de manera espiritual. Nos recuerdan o representan aquello en lo que nosotros creemos. Y ese es el poder que ellos dan, que estos artefactos dan. El hecho de que tú lo cargues aquí te está diciendo a ti es que yo creo en esto. Mira, yo creo en esto y en esto. Y me comiendo a eso, ¿no? Exacto, o sea, yo estoy de este lado. ¿Tú de qué lado? No, pues del mismo. O, no, este güey es... O por ejemplo, los que son devotos de la Santa Muerte siempre cargan su Santa Muerte aquí como su calaverita, ¿no? Es lo mismo. O sea, no es que estos amuletos tengan poder por sí mismos, ¿no? El poder es lo que representa para ti. Y puede infundir valor, y puede infundir fe, y puede infundir un montón de cosas. O sea, como por ejemplo, algunos católicos o señoras católicas, como agarran el rosario y rezan y las cuentas y todo. O sea... que un enfermo que no sé qué, ay, que déjale pongo el rosario para que... Cosas de estas, ¿no? O que el niño nació. Ay, que pónganle esta bandita roja con la medalla de San Benito, ¿para qué? Pues mal de ojo, ¿no? Eso es brujería, señora. Pero no, o sea, representa algo. Y eso es lo que le da realmente el poder. Entonces, este tipo de recordatorios también sirven. Entonces, es ir siempre con la vibra alta o el nivel de espiritualidad alto. Llevar tus recordatorios, por supuesto, puedes llevar tus para que en caso de que acá nomás te recuerdan, ¿no? Y la otra es de que tengas conocimientos y tengas información. O sea, si por ejemplo vas a ir como yo mañana voy a una entrevista con una sacerdotisa satanista. Wow. Entonces, yo tengo que quién es, dónde está, en qué zona, qué hacen las sacerdotisas satanistas, qué peligros puedo correr, voy solo, voy acompañado, qué me llevo,
¿A quién le aviso? ¿A quién no le aviso? Todo ese tipo de cosas, o sea, es información o conocimiento que tú tienes que tener y tienes que ir bien informado antes de meterte a donde sea que te vayas a meter. Si me pasa esto, ¿cómo salgo de ahí? Si me salen con esto, ¿cómo lo revierto? Si me empiezo a sentir mal, todo. O sea, porque te digo, o sea, los seres humanos somos de carne y hueso, güey. Entonces, tenemos debilidades. A eso venimos al mundo, a ser probados. Como bien dice tu canal, documentarse, ¿no? Como tal, y prepararse Sí, para sí. eso. Sí, el conocimiento es poder. Quiero preguntarte algo igual acerca de, mencionaste ahorita demonios. ¿Qué diferencia hay a tu conocimiento de cuando se manifiesta un ente, un fantasma y un demonio? ¿Qué diferencia hay? Mira, es un poquito confuso a veces y también es difícil de explicar, ¿sabes? Pero básicamente, un demonio es una entidad espiritual de mucho poder. O sea, con el mismo poder que un arcángel. Solo que perdió su jerarquía, pero conservó el mismo poder. Pero los demonios conocen el poder y la voluntad de Dios y no se meten tan fácilmente con los humanos. Es muy difícil. Sí hay casos en los que algún que otro demonio menor, porque también tiene su jerarquía, en la demonología se estudian la jerarquía infernal, que hay duques, que hay jefes, que hay reyes, que hay lo que sea. Y dentro de esa jerarquía, bueno, pues hay algunos, digamos, que no son tan demonios, pero se hacen llamar demonios y hacen de las suyas, ¿no? Pero es muy difícil que, por ejemplo, un demonio de alto rango, vamos a llamarlo Belcebú, vamos a llamarlo Astaroth o alguien así, se presente. O sea, ¿por qué? Porque tienen una energía tan fuerte como la de un arcángel, que ni siquiera tiene caso que se presenten, porque en el momento que se presenten, o sea, explota todo, digámoslo así. O sea, es tan fuerte la energía que no vale la pena, o sea, ¿para qué presentarse, no? Digamos de esa manera. Pero sí pueden actuar, por ejemplo, de manera espiritual. O sea, no presentándose, sino, digamos, telepáticamente, psíquicamente, así. Sí puede darse una interacción. Los magos ceremoniales contactan mucho con estas entidades, sobre todo por información, para obtener información. Pero hay que tener mucho cuidado porque estas entidades tienen cierto moral dudosa, porque eran ángeles, pero hicieron cosas malas, cosas que no debían de hacer. Entonces está como que dudoso, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado con ellos porque te pueden decir una verdad a medias o te pueden decir una verdad completa, pero para manipularte. Hay muchos peligros en cuanto a eso. Y una cosa importante es que muchos espíritus que no son demonios se hacen pasar por demonios. O la gente cree que son demonios y no son demonios, son espíritus que les llaman almas en pena y cosas así. Que por ejemplo, los del palo mayombre, te decía, o los santeros usan muertos y a veces usan a un muerto y le dicen: Haz eso. haz esto, ve y hostiga a esta persona, tráeme aquello, haz que se dé esto y yo te voy a dar tal. O sea, siempre hay un intercambio también con ellos. Entonces este muerto puede hacerte pensar que es un demonio cuando no es un demonio y ni siquiera tiene poder, no más que te está susurrando cosas o está manipulándote de cierta forma que te hace creer que es un demonio, pero no lo es. Wow. Al principio de la entrevista mencionaste que te llama mucho la atención el tema de las brujas. De hecho, me considero fan de tu canal y llevo tiempo siguiéndote y vi que hace poco subiste algo de acerca de 5 brujas de magia blanca, algo así. David, a tu criterio, veo que has entrevistado muchas brujas.
¿Qué opinas acerca de los famosísimos aros de fuego o de que las brujas puedan volar o convertirse? ¿A tu conocimiento es eso posible? Mira, ¿tú crees que Dios existe? Sí. Sí, yo también creo que Dios existe. Y si algo como Dios existe, ¿cómo no va a existir una bola de fuego? ¿Sí me entiendes? O sea, ya de entrada cuando tú sabes o eres creyente de Dios, la probabilidad de que estas cosas existan pues es muchísima, porque si existe algo más complejo que eso, que es Dios, pues cómo no va a existir algo tan simple como una bola de fuego, o que alguien se convierta en un nahual, o que alguien se convierta en bola de fuego, o que alguien desaparezca o desaparezca. El problema aquí está en qué es lo que hace falta para que esto suceda. ¿Qué es lo que hace falta para que esto suceda? ¿Cómo es que estas personas lo logran? ¿Cómo es que la ciencia no ha sabido cómo hacerlo? Porque la ciencia sabe algo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de entrada ya con la ciencia te están diciendo que sí se puede transformar. Porque nosotros somos energía, estos cuerpos en los que estamos habitando son energía, son átomos que se pueden descomponer o no. Y hay alguna forma, alguna alquimia, tanto espiritual como física, que estas personas hacen o llevan a cabo para transformarse o para hacer estas cosas. Yo creo que sí es cierto. Primero porque creo en Dios y he visto muchas cosas locas. Y segundo porque cuando tú estudias la historia, hay muchos casos en los que suceden este tipo de cosas, pero no siempre eran brujas. Por ejemplo, para las doñas que son católicas y están diciendo, no, eso no existe. A Jesús le decían el cambiaformas. Jesús podía cambiar, tenía la habilidad de cambiar su aspecto. O sea, él era de una forma y cambiaba y era otro individuo ya. O sea, cambiaba su forma. Por eso, cuando estaban en el jardín, le dice Judas a los sacerdotes, los sacerdotes le dicen a Judas, pero ¿cómo vamos a saber quién es Jesús? O sea, ellos ya habían conocido a Jesús, pero le dicen, ¿cómo vamos a saber cuál de ellos es? ¿Por qué tendrían que decirle eso? Bueno, pues porque Jesús cambiaba de forma. Entonces Judas le dice, aquel al que yo llegue y le dé un beso, ese es Jesús. Y hay partes en la Biblia en las que dice que Jesús cambiaba de formas. Y usaba Jesús este tipo de poderes para cambiar de aspecto. Incluso hay teorías, esto ya es teoría, que se dicen que el de la cruz no era Jesús, que era otro. Pero bueno, te digo, eso ya es otra cosa, ¿no? Hay otro tipo de fenómenos en la Biblia también en los que se ve a Jesús haciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, te estoy dando ejemplos de Jesús para la gente que es como incrédula de estas cosas, que cree más en la religión. Que cree más de la religión. Ándale. Por ejemplo, Jesús le dice a los demonios que estaban dentro del cuerpo de un hombre, que eran muchos demonios los que estaban hostigando a este hombre, les dice, salgan de este hombre. Y los demonios se enojan con Jesús. Pero de algún modo los demonios saben que deben obedecerlo, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces los demonios le dicen, está bien, vamos a salir, pero déjanos meternos en esos cerdos. ¿Está bien? Salen de su cuerpo y se meten al cuerpo de los cerdos. Y los cerdos comienzan a correr y se van por un barranco. Los cerdos. Fíjate. Entonces, si se puede cambiar, digamos, no de forma,
también puedes cambiar de cuerpo. Un espíritu puede cambiar de cuerpo. Los nahuales, eso es lo que hacen. Cuando tú estudias también, por ejemplo, la mitología de los indios nativos americanos, te das cuenta de que ellos también tienen una especie como de ideología de los tótem animal. Incluso hasta ellos mismos se ponen nombres de animales. Oh, gran nutria, fuerte, y cosas de estas, ¿no? El oso, no sé qué, y así. Entonces, porque ellos, según el nacimiento y todo, tienen su tótem animal, su animal, como una especie de zodiaco, digámoslo así. Sí. Entonces, cuando los nahuales o los brujos o los shmen nacían, los guay nacían, tenía que haber un chamán maya ahí en el nacimiento para saber leer el cielo y saber cuál era el animal tótem, que no le llamaban tótem, era el animal con el que era compatible esta persona. No, pues tú naciste bajo las estrellas del, no sé, el cerdo, o el quetzal, o el tapiro, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, si por ejemplo el brujo o el guay nació con la habilidad o con la predisponibilidad de ser compatible con el jaguar, entonces esta persona, este nahual, tiene que conseguir un jaguar y tenerlo en su casa. Y entonces esta persona, como nació con ese signo, digamos, del jaguar, se va a convertir en un Huay Balam, porque es hombre jaguar en maya. Ajá, entonces fíjate cómo son las cosas ahí. O sea, de entrada sí te puedes convertir en un jaguar, pero en este caso no es que te conviertas. El Huay lo que hace es entrar en una especie de trance. Sale su alma o su espíritu y se mete en el animal. Y entonces el animal, como ya tiene un espíritu de una persona dentro, como que cambia un poco su morfología y se convierte en el guay. Cuando los españoles llegaron aquí a México, notaron que en cada pueblito había un guay que defendía el pueblo. Entonces ellos empezaron, no, pues que no podemos porque nos ataca una bestia, nos ataca, y que el guay, Entonces ellos dijeron, ¿cómo podemos derrotar a este guay? No, pues ellos descubrieron que cuando el guay atacaba, tenían que ir a buscarlo a su casa para encontrar al guay, como en el trance, y darle cuello al guay, para que ya no se transformara en él. O sea, era el cuerpo sin el espíritu, como nomás así inerte, digamos. Para que ya no pueda regresar al cuerpo. Para que ya no pueda regresar, y esa es la forma de cómo... De hecho, tengo un video, cómo matar a un nahual. No, cómo atrapar a un nahual. Ese es mi video. Entonces hice toda esa investigación y cómo los españoles lo documentaron también. Entonces, cuando tú me dices, ¿una bruja se podrá convertir en fuego? Pues yo digo que sí, güey. O sea, porque... O un nahual en animal también. O un nahual en animal, o lo que tú quieras. O sea, no sé cómo exactamente. Yo sé que los guay hacen una especie de meditación. ¿Cuál meditación? No sé. No sé, o sea, nunca he conocido a uno como para preguntarle. Pero créeme que en cuanto yo sepa que hay un guay allá en Sitiao, no sé, que me digan, yo en chinga voy. Yo viví mucho tiempo en un pueblo que se llama Oshuscap, en el cual había una persona que dicen que se convertía. Y me tocó a mí una vivencia en la cual pues yo sí vi en una ocasión que una especie de animal, perro negro, alto como tal, se metió a la casa precisamente de esa persona que dicen que era un brujo que se podía convertir. Hice caso omiso, lo dejé pasar, y como al poco tiempo ese mismo perro entró a la casa del vecino y estuvo como que atacando a unas gallinas. Le disparan y al día siguiente, coincidencia o no, la persona que es supuestamente el brujo que se convertía amaneció ya con la pierna donde le dieron el balazo al perro. Exactamente en el mismo lugar, pero la pierna
vendada. Entonces, pudiese ser, digo, así como existe Dios, como existen, pues puede ser que a lo mejor sí puedan hacer ese trance. Como yo creo que sí, No sé cómo le harán para convertirse en bolas de fuego. Espero algún día poder averiguarlo, pero yo sí creo. David, definitivamente hay muchísimos temas de qué platicar que nos llevarían horas o días platicando, porque eres una persona que tiene mucho conocimiento, mucha expertise. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado la entrevista el día de hoy, que nos hayas brindado el apoyo de estar aquí presente. ¿Algún mensaje que quieras darle a la gente que nos está escuchando y nos está visualizando el día de hoy antes de despedirte? Sí, de lo que no ves, no te creas nada, y de lo que ves, créete la mitad. Siempre que tú veas este tipo de programas, este tipo de contenido, no te creas al 100% todo lo que te decimos. Debe ser tú. Toma la información y tú mismo escudriñala, compárala, lee otros, documéntate de otras formas y compara la información, y siempre sé tú el que llegue como a la decisión final de si existen o no existen, de si eso no es. No porque digamos, el documentalista estudió mucho y le voy a creer, porque no. O sea, yo te pongo la información, pero es responsabilidad de cada quien tomar esa información, y los animo a que lo hagan y la comparen y la pongan a prueba, y ustedes mismos hagan sus propias conclusiones. Amigo, para terminar, igual tus redes sociales, para los que todavía no te conocen, no siguen tus redes sociales, van a aparecer en la descripción del video, pero igual si quieres compartirlas. A donde quiera que vayan, en cualquier red social, es El Documentalista. Y casi siempre pues va a ser la cuenta que tenga más seguidores. Ahí no hay pierde. Excelente. Para todos los que se quedaron al final del video, amigos, quiero agradecerles que se hayan quedado hasta el final y reiterarles el enorme favor de que si nuestro contenido es de su agrado, le den pulgar arriba y se suscriban, lo cual nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y creando contenido para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Antonio del Castillo y este es su canal El Lado Oculto. Gracias.